Hola, muy buenas noches. Hoy vamos a hablar de una fecha muy especial que conmemora una lucha a favor de el respeto y la equidad de la comunidad y para la comunidad LGBTTIQ+. Esto evidentemente, bueno, pues no es una cosa reciente, lleva muchos años. Pero bueno, digamos que fuera de estos discursos ya caducos, moralistas y estos prejuicios exagerados, en el caso específico de México, se sigue combatiendo a favor de la libertad. Y bueno, para comenzar con esta plática y para saber de qué va, para ubicar este primer manifiesto a favor de los homosexuales, vamos primero a hacer un poco de historia. Acompáñenme. Bueno, pues como todos sabemos, a lo largo de la historia de la humanidad se ha tenido esta diversidad sexual. Por ejemplo, todos podemos hablar de los griegos, de los cuales yo retomaría una importante frase, ¿no? En Grecia no se concebía la orientación sexual como una identificación social. Eso es maravilloso, porque las relaciones han estado presentes en el mundo, bueno, desde la época prehistórica. Por ejemplo, se encontraron unos vestigios hace algunos años por parte de los antropólogos y los arqueólogos, en donde se identificaron ciertos usos y costumbres que tenían que ver con grupos que ya se encontraban en sí diversificados, ¿no? Esto fue a partir de algunas tumbas en donde contemplaban, ¿no? Por ejemplo, que los hombres eran enterrados en el costado derecho, los recostaban, y orientados hacia el oeste. Y las mujeres eran recostadas del lado izquierdo y orientadas hacia el este. Pero afortunadamente, en esta diversidad sexual, también encontraron vestigios de tumbas donde, por ejemplo, había un hombre que estaba recostado en su costado izquierdo y viendo hacia el este, acompañado de un menage de casa. Esto nos habla de que no como se pensaba, ¿no? En un principio, estos hombres de la prehistoria mmm, buscaban solamente el sexo para reproducirse. Tal vez ni siquiera ubicaban que después de un acto sexual podía de veras existir la posibilidad de un embarazo. Pero sí podíamos pensar que simple y llanamente esta particularidad de decidir con quién estar se da desde la época de la prehistoria. Eso es realmente muy, muy interesante. Y bueno, como sabemos, pues todo esto siempre obedece dentro de la sociedad, pues al grupo o a la cultura dominante, ¿no? Esto de tener miedo a la diversidad. Pero si ya nos acercamos más a nuestra cultura, podemos ver que en diferentes pueblos de Mesoamérica existía también la diversidad sexual. Por ejemplo, en el lenguaje encontramos pues sí, una bella palabra y un bello concepto que es Xochihua. Y Xochihua es como una traducción, el que porta la flor. Y Fray Bernardino de Sahagún, que es un historiador prehispánico, bueno, es un historiador novohispano de la cultura prehispánica, nos habla que este Xochihua vestía como mujer y hablaba como mujer. Esto es un dato sumamente interesante.
Tenemos también el dato de que hay una participación en contexto ritual de los mismos sacerdotes que se vestían con los atuendos de algunas deidades femeninas. Vaya, digamos que todo esto dio una justificación para la evangelización, porque bueno, Hernán Cortés y varios de estos cronistas evangelizadores, pues tomaron como bandera el asunto de que estos pueblos también eran sodomitas y que pues por tanto era urgente la evangelización. Pero esto nos deja también una firme idea de que la homosexualidad era ciertamente aceptada, pero se veía con gran naturalidad la presencia de transexuales. Bueno, en este paseo por la historia, ya llegamos a México, vamos a encontrar personajes, por ejemplo, durante el virreinato, como lo fue Cotita de la Encarnación. Luego podemos encontrar en 1901 el baile de los 41 más uno, siempre recordémoslo, hasta llegar a grandes figuras de la revolución como Amelio Robles. Ojalá pudieran checar quiénes son estos personajes que dejan de verdad un gran antecedente para la plática que estamos teniendo. Me voy a regresar tantito a lo que comentábamos acerca de este baile escandaloso en 1901, el baile de los 41 más uno, sigo insistiendo, porque es un primer suceso documentado en donde se da una evidencia de esta diversidad sexual. Debemos considerar algunos otros personajes antes de llegar a 1975 que han sido también pues grandes aportadores a esta gran lucha. Y vamos a tener una figura maravillosa en el personaje de Salvador Novo. Salvador Novo fue un poeta, ensayista, dramaturgo, historiador, mexicano obviamente, que fue miembro del grupo de los contemporáneos, hablando de literatura, y también formó parte de la Academia Mexicana de la Lengua. Una de las grandes características que tenía Novo como autor era su picardía para escribir. Él fue, o llevó el título, fue nombrado como cronista de la Ciudad de México. Y dentro de estas crónicas maravillosas, yo los invito a que se den un paseo maravilloso en un libro que se llama La Estatua de Sal. Y ahí vamos a encontrar una crónica de un México que era desconocido para muchos, pero muy conocidos para un grupo muy selecto. Averígüenlo, chéquenlo, van a ver que se van a encontrar grandes cosas. Como les comentaba, esta novela de La Estatua de Sal de Salvador Novo, pues nos presenta el acontecer de la vida homosexual en México, que va más o menos del 1917 a 1921. Y bueno, pues esta narrativa rica de Salvador Novo nos permite encontrar en la Ciudad de México diferentes estratos sociales que pareciera que nada ocurriera y cómo en los espacios públicos se van desarrollando historias a la par de lo que uno consideraría la vida cotidiana.
Realmente es una novela que vale mucho la pena que pudiéramos acercarnos a ella. Y bueno, si queremos seguir esta cronología, ya para los años 70 vamos a tener una situación, entre muchas otras, que va a despertar, pues sí, el morbo y la polémica. Y es el despido de un trabajador de una tienda muy grande de esa época. Y el despido fue por ser homosexual. A raíz de ello se hacen muchas historias, pero entre ellas la más maravillosa, donde tiene que ver una mujer. Nancy Cárdenas, que es la primera mujer en hablar en televisión nacional sobre su orientación sexual y, claro, hablar de los derechos humanos de los homosexuales, que era uno de sus principales objetivos. Ella fue, junto con otros escritores como Luis González de Alba y Carlos Monsiváis, los que escribieron este primer manifiesto en defensa de los derechos de los homosexuales. Pero bueno, si hablamos un poquito de Nancy Cárdenas, ¿quién era? Bueno, pues era una mujer maravillosa que además se ostentaba como una lesbiana, muy orgullosa de serlo. Y era poeta, era actriz, era dramaturga, productora teatral, periodista y universitaria, orgullosamente de la Facultad de Filosofía y Letras. Y bueno, pues ella también formó parte de esta organización, de las primeras organizaciones del Frente de Liberación Homosexual. Y es una también de las primeras en dedicarse a hablar de los derechos de este grupo social. Pero vamos a continuar con estos autores maravillosos que han dado pie a este primer manifiesto. Bueno, pues otro personaje sumamente importante antes de hablar de nuestro primer manifiesto es nada más ni nada menos que Luis González de Alba, que fue pues uno de los líderes del movimiento del 68, estuvo encerrado en Lecumberri durante 2 años y fue uno de los mayores activistas gay, aunque él se autonombraba disidente, simple y llanamente. Luis González de Alba tiene una hermosa novela, dolorosa también, que es una crónica en primera persona de lo que sucedió en este feo momento del movimiento del 68. Y esta novela de los días y los años, que así se llama, o esta crónica, pues le suscitó algunas situaciones legales, como por ejemplo el refutar a Elena Poniatowska, que la noche de Tlatelolco pues tenía muchísimo plagio de su novela de los días y los años, además de una abierta recriminación hacia la Poniatowska sobre el evadir la homosexualidad de su hermano Jan. Bueno, pues este hombre, Luis González de Alba, también tuvo en su haber algunas situaciones pues que para la época podían ser consideradas muy transgresoras. Por ejemplo, abrió una de estas primeras tiendas de sex shop específicamente para homosexuales que estaban acompañadas también de una librería con temas del mismo tipo. Y un bar abiertamente gay llamado El Taller, que también fue de las primeras, de los primeros bares que se abrían con esta etiqueta. Y digamos que nuestro tercero en discordia, también participante de este primer manifiesto, es
Carlos Monsiváis, cronista, periodista, magnífico autor, coleccionista, el señor de los gatos. Carlos Monsiváis fue un personaje, como él mismo lo escribía, entendido del ambiente gay mexicano. Y es porque desde muy joven él frecuentó lugares de ambiente, ¿no? Él siempre estaba muy pendiente de las expresiones artísticas y culturales y también de las reflexiones teóricas y políticas sobre la cuestión gay, ¿no? Y todo esto, pues evidentemente, acompañado de la lucha por la conquista de los derechos de esta minoría excluida, bueno, pues históricamente, como ya lo hemos visto, ¿no? Desde la perspectiva de Carlos Monsiváis, él documenta en sus crónicas la vida gay, ¿no? De la primera mitad del siglo XX en México. Le dedica muchas partes de su obra a la diversidad sexual, por ejemplo, ¿no? Y bueno, también a lo marginal que puede ser el pertenecer a estos grupos, ¿no? Y bueno, pues evidentemente años anteriores, que de eso ya vamos a hablar, pues eh, está en la lucha por la liberación de los homosexuales, por esta libertad, por esta salida del closet y por una frase que él tiene: votear es resistir. Y bueno, con todo esto llegamos a 1975. 1975, primer año internacional de la mujer, en donde se lleva a cabo una conferencia mundial sobre la mujer. Y esta primera conferencia mundial sobre la mujer, también conocida, ¿no?, como del Año Internacional de la Mujer, se lleva a cabo en México en junio de 1975. Y bueno, pues como participante, que si ustedes se dedican a leer un poco la anécdota, es maravillosa. Como participante, pues estaba por ahí Nancy Cárdenas. Y fue con esta participación cuando por primera vez a 8 columnas se colocaba el titular de lesbiana. Maravilloso, ¿no creen? Otra salida del closet bastante elocuente e importante. Pues vamos a crear el antecedente que nos va a permitir comprender de alguna manera cómo estos tres intelectuales se reúnen para escribir lo que nosotros vamos a conocer como el primer manifiesto en apoyo a los derechos de los homosexuales. Vamos pues, a entrar en materia. ¿De qué iba este manifiesto? Bueno, primero vamos a referirnos que este primer manifiesto a favor de los derechos de los homosexuales en México vio la luz, salió a la luz en 1975. Es redactado por el escritor Luis González de Alba y el texto se publica en la edición del mes de agosto del suplemento La Cultura en México de la revista Siempre, que dirigía nada más ni nada menos que Carlos Monsiváis. Bajo el título que es en realidad contra la práctica del ciudadano como botín policiaco, el escritor hace una denuncia de todos los abusos de autoridad en contra, pues, de quienes practicaban lo que él llamaba la disidencia sexual, ¿no? Que iba, bueno, pues desde los asaltos, las intimidaciones, las detenciones ilegales a manos de la policía.
Creo que no ha cambiado mucho. También en este primer manifiesto, pues se menciona pues esta intolerancia que puede dar pie a los crímenes de odio, tomando como ejemplo las agresiones que sufrieron un grupo de lesbianas durante el evento del Año Internacional de la Mujer en 1975, ¿no? Y bueno, claro, para esto entonces se une a la redacción nuestra ya conocida Nancy Cárdenas. Y bueno, además de todo ello, pues es la encargada de recabar firmas de importantes intelectuales de la época que van a apoyar este documento. Vamos a ver algunos de los puntos que se tratan en este manifiesto. Y bueno, ¿de qué iba este manifiesto? Pues es un posicionamiento, ¿no?, sobre el peligro de que existieran, y creo que siguen existiendo, fuerzas de seguridad que no respetan los derechos, ¿no? Solamente ocurría, ¿no?, en este proceso de violencia y de golpes, sino también estaba pasando una gran intolerancia, una homofobia que distinguía a estos funcionarios y que provocaba evidentemente crímenes de odio. Y con esta reflexión, el mismo manifiesto invita, bueno, pues a vigilar, ¿no?, que exista un respeto al derecho de la diversidad, que permita la pluralidad, la democracia, para que no exista la impunidad, ¿no? Y bueno, en esta línea, que aquellos que justifican los procedimientos policíacos solamente porque no los afectan ni a ellos ni a sus intereses, ¿no?, se dieran cuenta que con estas acciones también se abría paso a la represión de otros grupos vulnerables, no solamente la de los homosexuales, ¿no? Y entonces, bueno, estábamos trastocando de alguna manera con esta omisión la opción de la democracia. También se pone de manifiesto, pues, el alarmante número de casos tenían que ver, ya el presente y el pasado se reúnen con la homofobia y la transfobia, ¿no? Invitan en este escrito a una reflexión sobre la voluntad política también para abordar este tema, ¿no? Pero también se plantea que no es solamente proponer políticas públicas, ¿no?, para que esto se haga efectivo, sino también hacer un proceso de reeducación de nuestra sociedad, ¿no? Y es ahí cuando el texto marca como al ciudadano, como el botín. Este botín que toma el poder de alguna manera para sostener a estas personas que no comulgan con las ideas diversas, ¿no? Y que de alguna manera pues son estos grupos minoritarios. Y bueno, ya casi para terminar, me gustaría literalmente leerles un fragmento, invitarlos a todos, por favor, a que lo lean, a que se informen, a que se empapen de todas estas palabras, porque a fin de cuentas no hablan solamente de un grupo, están hablando de ciudadanos, y todos lo somos, ¿no? Y lamentablemente muchos de esos procesos
de abuso de autoridad siguen dándose hasta la fecha. Bueno, voy a leerles un fragmento de este manifiesto. En México, la homosexualidad no constituye delito alguno cuando se da en privado y entre adultos consensuales. De aquí se deriva que es posible acusar a una persona de violación o corrupción, mas no de ser homosexual, como no se le puede acusar de ser rubio, alto, zurdo o guapo, condiciones tal vez menos frecuentes que la homosexualidad. Otro fragmento muy interesante dice: si ninguna aprehensión ilegal se justifica, mucho menos puede aceptarse la continuidad exacerbada de la práctica de encarcelar a quienes no cometen delito alguno, pero a quienes se supone, generalmente con fines de chantaje inmediato, una determinada opción sexual. Qué fuerte, ¿no? Por eso también lo que comentábamos, a fin de cuentas, los que no estaban a favor de este tipo de situaciones, pues apoyaban con su silencio y con su indiferencia, que es también pues uno de los motivos más lamentables de nuestra sociedad, antes y ahora. Y bueno, este es el primer manifiesto conocido sobre los derechos civiles y humanos de una minoría. Y nada menos, nada más, que firmados por, bueno, un montón de intelectuales, entre ellos Juan Rulfo, Elena Poniatowska, José Emilio Pacheco, Vicente Rojo. Los grandes intelectuales se habían unido para apoyar a una minoría que era perseguida y violentada. Por cierto, nadie quería publicarlo y al final por eso pues tuvieron que acudir a Monsiváis para que al menos pudiera salir en el suplemento cultural de la revista Siempre. Entre otros personajes que firmaron este manifiesto también encontramos actrices como Ofelia Medina y nada más ni nada menos que a Carmelita Salinas. Oh, sí. Cabe mencionar también que entre otros de los importantes intelectuales que firmaron este manifiesto fue Emilio Carballido, que también recordemos que fue uno de los primeros que pudo obtener un matrimonio gay en nuestro país. Muy bien, pues yo espero, como siempre, que esto les haya generado muchas dudas y que puedan asomarse, darle una leída a este primer manifiesto y comprendamos que estamos en la lucha por ser todos iguales, tener los mismos derechos y ser simplemente humanos. Recordemos una de las primeras consignas que se asomaron en la primera caminata de un grupo de homosexuales para pedir respeto e igualdad en México el 26 de julio de 1978. Sin libertad sexual no habrá liberación social. Nos vemos la próxima.
Lo que no dice sí, volvimos a salir. Derechos iguales para todos los homosexuales. Derechos iguales